En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señora secretaria, ¿cuenta? Sí, Presidenta, para informar que a la sesión del día de hoy estaba invitado el profesor Tomás Enríquez, pero él tuvo un problema de llegada del vuelo y en su reemplazo está la profesora Daniela Constantino, que es abogada también de Comunidad y Justicia. Ella podría reemplazarlo. ¿Hay acuerdo que la señora Daniela reemplace al profesor Tomás Enríquez? Muy bien. Bueno, el propósito de esta sesión es poder iniciar en esta comisión el estudio del proyecto de acuerdo que aprueba el protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre del año 1999. Para este estudio hemos invitado, en primer lugar, a la señora Marta Maurás, secretaria ejecutiva del Foro Permanente Política Exterior, ex embajadora y representante permanente de Chile ante la ONU, otras organizaciones internacionales y la Conferencia de Desarme en Ginebra. Y a la señora Alicia Froman, experta en comercio internacional y género, consultora CEPAL, profesora de la Universidad de Chile y miembro del Foro Permanente Política Exterior. También está presente el señor Nicolás Rodríguez, profesor de Derecho Internacional, Universidad del Desarrollo y director ejecutivo de Comunidad de Justicia, y la señora Daniela Constantino, abogada de la misma Comunidad de Justicia, que va a reemplazar al profesor Tomás Enríquez. Doy entonces la palabra a la señora Marta Maurás. Muy buenos días, señora senadora, señora presidenta. Muchísimas gracias por esta invitación. Nos hemos dividido el trabajo entre la profesora Froman y yo misma, y ella empezaría con los aspectos más formales de nuestra presentación sobre el protocolo facultativo, y yo lo haría más bien desde un aspecto más de la práctica de estos protocolos en el contexto de Naciones Unidas. Entonces, si me permite... Tiene la palabra entonces señora Alicia Froman. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, yo quisiera saludar a las senadoras, al público acá presente y agradecer esta invitación de la presidenta de la comisión. En realidad, en primer lugar, yo quisiera congratular al Senado a través de su Comisión de Género y también al Ejecutivo por haber retomado el proceso de ratificación del protocolo facultativo de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocido como CEDAW por sus siglas en inglés. Consideramos que es un paso histórico, lo vemos como una asignatura largamente pendiente y conocemos el compromiso de las senadoras de esta comisión con hacer efectivos los derechos de las mujeres y esperamos la pronta aprobación del protocolo. Como ustedes saben, la CEDAW fue aprobada en Naciones Unidas en 1979 y promulgada en Chile en las postrimerías del gobierno militar en diciembre de 1989. Esta convención es una pieza fundamental y forma parte de la reorientación internacionalmente acordada hacia una concepción universal de los derechos humanos. Este nuevo enfoque de derechos surge en la segunda mitad del siglo XX, luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y en pleno proceso de descolonización. Bueno, sabemos que el documento fundante de este nuevo corpus jurídico fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de cuyos principios también se nutre la CEDAW. Y esta convención es el documento jurídico internacional más importante en la historia de la lucha contra todas las formas de discriminación contra las mujeres. Al día de hoy, prácticamente todas las normas legales de Chile
sobre la eliminación de la discriminación contra las mujeres están basadas en las disposiciones de la CEDAW. Y la adhesión a la CEDAW forma parte también de varios otros tratados internacionales de Chile e incluso está incluido en algunos TLCs, como el TLC de Chile con Canadá, también el TLC de Chile con Uruguay, Argentina y Brasil. Los derechos consagrados en la Convención son actualmente parte de la legislación chilena. Por su parte, el protocolo facultativo de esta convención, que nos convoca hoy, incluye los mecanismos para hacer efectivos los derechos consagrados en la convención. Fue suscrito por Chile en 1999 y el trámite de la ratificación se inició en enero del 2001 con un mensaje del presidente de la República al presidente de la Cámara de Diputados. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara aprobó el protocolo en ese momento, el 2001, y también lo aprobó el Pleno de la Cámara. Pero el trámite legislativo del protocolo se trabó en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en enero del 2002. Y en realidad parece increíble que hayan pasado más de 17 años y que el protocolo aún no haya sido aprobado. De hecho, muchas veces nos consultan colegas de otros países que como Chile, percibido como un país progresista en materia de género, aún no ratifica este instrumento. Afortunadamente, la Comisión de Relaciones Exteriores retomó el trámite legislativo para la ratificación del protocolo a principios de 2019. Y la Comisión de Relaciones Exteriores también aprobó por unanimidad el protocolo el día 6 de agosto de este año. En la actualidad, 102 estados han ratificado el protocolo facultativo y en América del Sur solamente faltan Chile, Guyana y Surinam. Bueno, tal vez ustedes se pregunten por qué es necesario un protocolo facultativo. Hemos visto a lo largo de nuestra historia de mujeres que muchas veces las leyes que consagran derechos no son suficientes para lograr que los derechos se hagan efectivos. Y ahí me viene a la mente la ley de sufragio femenino de 1949, que consagró el derecho de las mujeres a votar y ser elegidas. Pero, sin embargo, fueron necesarias disposiciones legales que se aprobaron 65 años después para crear las condiciones para que su participación en cargos electivos fuera más amplia y más efectiva. Y el protocolo facultativo de la CEDAW es precisamente eso, un mecanismo para hacer efectivos los derechos y para ser escuchadas cuando los derechos no se aplican. Quisiera reiterar cuáles son las principales disposiciones de este protocolo facultativo. Es un tratado internacional que no establece nuevos derechos, más allá de los derechos consagrados por la CEDAW, sino que mejora o incrementa los mecanismos ya existentes para hacer efectivos estos derechos consagrados en la Convención. Aumenta las facultades del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que ya había sido establecido en la misma Convención, para poder supervisar la aplicación de esta, y en este comité participan 23 expertos independientes de distintos países del mundo. Y se crean dos nuevos procedimientos, el procedimiento de comunicaciones y el procedimiento
de investigación. El procedimiento de comunicaciones del protocolo facultativo permite al comité recibir de una persona o de grupos de personas que están bajo la jurisdicción de un Estado parte peticiones relacionadas con violaciones de los derechos consagrados en la Convención. Y aquí hay algo importante, que no son solamente los estados los que pueden hacer presentaciones ante este comité, sino que son las personas, las mujeres, los individuos que pueden llevar casos a este comité, ampliando, ¿no es cierto?, el alcance de estos derechos. Bueno, y tras recibir informaciones del Estado al que se imputa la violación, porque el comité consulta a los estados, ¿verdad? El comité puede emitir opiniones y recomendaciones. Estas últimas son relevantes para hacer efectivos los derechos de las mujeres, pues indicarán la o las acciones que debe realizar el Estado, pudiendo estas consistir en una reparación, una indemnización y o rehabilitación para la víctima. El otro mecanismo que posibilita dar una protección eficaz a las mujeres es el procedimiento de investigación, que permite al comité indagar sobre violaciones graves o sistemáticas cometidas por un Estado parte. Una vez que el comité recibe información del Estado objeto de la investigación, podrá emitir recomendaciones en las que indicará las acciones a realizar por el Estado parte, tanto para poner fin a las violaciones en desarrollo como para impedirlas en el futuro. Y quisiera reiterar que el punto central, ¿verdad?, es la observación de los derechos consagrados en la Convención, ya ratificados por Chile, y que se aplican en la legislación chilena actual. Y finalmente, teniendo en cuenta lo que es la demanda social en Chile por promover una agenda de derechos para las mujeres y los propósitos del gobierno en el sentido de promover políticas de igualdad de género, solicitamos a esta comisión especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, poder dar rápido despacho a este proyecto para su aprobación por el Pleno del Senado. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Alicia Froman. Le doy la palabra entonces a la señora Marta Mauraz. Muchas gracias, señora presidenta, señoras senadoras, colegas. Yo quisiera señalar, quizás para iniciar mis palabras y, como dije, tratando de concentrarme un poco en cómo funcionan, ¿no?, estos mecanismos, apelar al hecho de que, además de haber sido embajadora en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos y todos los órganos de tratado, también luego de jubilarme de Naciones Unidas como funcionaria durante muchos años, fui elegida por la Asamblea General como miembro experto independiente del Comité de Derechos del Niño. Y en consecuencia tuve 4 años de práctica realmente de un comité como el que estamos considerando en este momento. De hecho, me tocó incluso participar en la redacción del protocolo facultativo sobre comunicaciones individuales sobre derechos del niño, que fue aprobado muy rápidamente, de hecho, por los Estados parte, y que Chile adoptó en el año 2012, este protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño. Quería señalar, antes de entrar un poco en las consideraciones de la experiencia y de la práctica, complementar lo que ha señalado la doctora Froman, señalando que el protocolo facultativo de comunicaciones individuales es un recurso complementario
a el orden jurídico del Estado y a la legislación chilena, que además responde, por supuesto, a los compromisos adquiridos al ratificar los distintos tratados de derechos humanos, y en este caso estamos hablando de la CEDAW. Es importante siempre recordar que es complementario, no suplanta. De hecho, los estudios sobre cómo han sido la ejecución de estos protocolos facultativos señalan que el uso del protocolo facultativo, que en general no es muy frecuente, y voy a dar algunas cifras, permite tener una mirada crítica desde los instrumentos y jurisprudencia internacional del sistema jurídico y las leyes del país del que se trate. Es decir, es más bien un apoyo para ir entendiendo cómo mejorar y cómo reforzar, ¿no?, la institucionalidad jurídica, que en este caso tiene que ver con nuestros compromisos respecto de la CEDAW, la discriminación y la violencia contra la mujer. Y de hecho puede reforzar, como decía, la aplicación de las leyes. Bueno, Chile, por supuesto, ha ratificado todos los tratados de derechos humanos, incluido la CEDAW, y la CEDAW desde hace muchísimo tiempo. Solo le faltaría por ratificar el protocolo facultativo de la CEDAW, y entiendo que, no sé en qué trámite está, el protocolo facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, me parece, si no estoy equivocada. Los demás, todos los órganos de tratado, todos tienen estos que se llaman protocolos facultativos, porque son adicionales a la convención misma, ¿no?, respecto de lo que se llama comunicaciones individuales, es decir, abrir la posibilidad de que, una vez agotados todos los recursos internos jurídicos, puedan las personas levantar quejas, ¿no?, hacer un recurso de queja a los órganos internacionales. De hecho, quiero decirles que Chile ha dado en los últimos cuatro años, 2015 a 2019, ha dado 6 lo que se llaman exámenes. En realidad no son exámenes, pero es como una especie de, es un diálogo entre el órgano de tratado y el Estado de que se trate en diversas materias. Y la CEDAW fue en marzo del 2018, en febrero del 2018, me tocó de hecho estar presente, voy a volver a ese tema. Y en los últimos meses, de hecho, hemos también presentado nuestro informe al examen periódico universal, que no es un comité de expertos, sino que es el Consejo de Derechos Humanos formado por los Estados miembros. Y el EPU, el examen periódico universal, en este último examen repitió lo que en 2014, que fue la anterior presentación ante el examen periódico universal, lo que ya se había dicho respecto del protocolo facultativo de la CEDAW. Es decir, que es una deuda que tiene el Estado de Chile con las mujeres, dado el hecho de que además ese fue uno de los estados que muy tempranamente ratificó la CEDAW. Quiero darles el ejemplo rápidamente del protocolo, la aplicación del protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño. Se han presentado desde el año 2012, cuando entró en vigor el de Derechos del Niño, se han presentado en total 44 quejas desde el año 2012, de las cuales 11 vienen de América Latina y 19 de Europa. La mitad de los casos que vienen de Europa son casos de España, son 9 casos de España, y tienen que ver todos con el procedimiento de determinación de la edad de los migrantes. O sea, es muy específico, ¿no?, en la queja que se ha presentado al Comité de Derechos del Niño. En Dinamarca, por una razón semejante, tiene que ver con migrantes también, solamente se han presentado 1 o 2 recursos al año, del total de 44. Normalmente, y esto tiene que ver con 2 cuestiones. Una es que normalmente las personas que presentan quejas
prefieren hacerlo ante los comités o las instituciones regionales. En el caso nuestro, en el sistema interamericano, el Comité Interamericano de Derechos Humanos, y posteriormente sí declarado admisible y luego pasado a la Corte de Derechos Humanos. Y en Europa, la Corte Europea de Derechos Humanos. En general, los órganos de Naciones Unidas se sienten como mucho más lejanos por parte de las personas que llegan a presentar quejas. Y además se consideran más relevantes y más cercanos los dictámenes. La otra cuestión tiene que ver con el sistema de admisibilidad de las quejas. La razón por la cual se pueden presentar muchos más, de hecho, que los que son declarados admisibles, porque el sistema y el procedimiento de admisibilidad es tremendamente riguroso y es uno solo. En el caso de Naciones Unidas hay una oficina que se llama de órganos de tratado dentro de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que tiene un equipo pequeñito, que examina absolutamente todas las quejas que son presentadas ante los protocolos facultativos, los órganos de tratado, los 10 órganos de tratado de derechos humanos. Y hay un solo procedimiento y un solo equipo, ¿no? Para todas las quejas de todos los órganos, esos 44, por ejemplo, que les conté sobre la Convención de Derechos del Niño, y los que ya se han presentado ante el Comité de la CEDAW, por supuesto, y cualquier otro, ¿no? Un solo. Y en consecuencia el sistema de admisibilidad es realmente extremadamente estricto. Luego les puedo contar un poco más sobre cómo es el proceso mismo, que también es muy acucioso, demorado y con mucho diálogo. Y a pesar de que es confidencial, por supuesto, siempre es confidencial, a no ser que el Estado parte decida abrirlo, es muy acucioso el proceso de diálogo con el Estado parte, ¿no? En cada etapa del examen mismo. La otra cuestión también tiene que ver con el hecho de que probablemente habría muchos más casos si hubiera violaciones sistemáticas de la CEDAW en Chile. Perdón, pero déjenme decirles que respecto del protocolo facultativo de la CEDAW, ya sabemos, Cuba y Colombia han ratificado con reservas sobre el tema de la investigación, el artículo 8 y 9, y solo Chile y algunos del Caribe y Guyana y Surinam, en el caso de América del Sur, no lo han ratificado. Además, quiero decirles que estamos en compañía de casi todos, 110 países lo han ratificado el protocolo facultativo, pero por el momento, y espero que no dure mucho, gracias a la acción de esta comisión y de la sala del Senado, no lo han ratificado Zimbabue, Corea del Norte, República Democrática del Congo y varios países musulmanes. Y en consecuencia creo que sería importante que examináramos en compañía de quienes estamos, en realidad. Somos un país que hemos respetado profundamente nuestros compromisos internacionales en materia de derechos humanos y es el caso seguir haciéndolo respecto de las mujeres. Quiero volver un minuto al hecho de que en febrero se presentó el último examen ante el comité de la CEDAW por parte de Chile. Y yo debo decirles que yo nunca había visto, yo estaba presente como embajadora, el comité de 23 miembros que señaló Alicia Froman. El comité, así se llaman los comités, ¿no? Que son los miembros son expertos independientes que son elegidos por elección secreta de todos los estados parte de esa convención, ¿no? Y se le presenta informe. No, es el mismo comité. Es el mismo comité. En todos los casos, lo que pasa es que los comités se organizan de tal manera que hay un grupo de trabajo dentro del comité que se ocupa entonces de los recursos de queja.
Les quería decir que el último examen que presentó Chile ante la CEDAW, el comité de la CEDAW, asistieron cuatro ministros de Estado y la subsecretaria de Derechos Humanos, además de yo misma como embajadora. Y fue extremadamente acucioso, duró 2 días enteros, extremadamente acucioso, con 23, ustedes comprenden, 23 expertos que interrogan, se dividen los temas. Yo nunca había visto que termináramos con aplauso. Terminamos con aplauso, fue absolutamente emocionante. Es decir, el camino que ha logrado recorrer Chile en materia de aplicación de la CEDAW, ¿no?, para tratar de ir eliminando, ¿no?, las causales y las manifestaciones de violencia y discriminación contra la mujer, fueron enormemente reconocidas por parte del Comité de Derechos. Y allí mismo se expresó extrañeza, ¿no?, por el hecho de que no hayamos aún ratificado el protocolo facultativo, que, como yo decía, ya había sido recomendado por el comité en el año 2014. Y por último, quiero decir que, otra vez refiriéndome al protocolo facultativo respecto de la Convención de Derechos del Niño, nunca ha llegado, desde el 2012, nunca ha llegado al Comité de Derechos del Niño, usando el protocolo facultativo, una queja de Chile. Hasta ahora no ha habido. La única acción que ha tenido el comité fue una investigación que ustedes recordarán sobre los CREA de Sename del año pasado, que de hecho el informe fue absolutamente condenatorio de Chile, y eso surgió por una petición que hizo una diputada, ustedes recuerdan. Los comités, y esto lo quiero señalar también, estos comités, exactamente, los comités no tienen ninguna facultad para iniciar investigaciones de ningún tipo. Simplemente no tienen la facultad. Ellos no pueden, ¿no?, voluntariamente decidir actuar en respecto de una queja en cualquier país, solamente si la queja es presentada y es admitida. Y entonces quería decirles que este hecho de que no hayamos hasta ahora, a pesar de la situación de los niños en situación de vulnerabilidad que tenemos en Chile, es una manifestación clara del carácter democrático del Estado y de que no tenemos nada que ocultar. Y por eso la extrañeza respecto de no haber todavía ratificado el protocolo facultativo. No hay nada que ocultar ni habría por qué temer un tal llamado control internacional para aquellos casos en que llegara a fallar el sistema nacional, ¿no? Lo más probable es que lleguen muy pocos al sistema de Naciones Unidas. Y por último, entonces, quería ratificar lo que dijo mi colega Alicia Froman, de solicitarles y dar rápido despacho para aprobación en el Senado de este protocolo. El protocolo es una deuda con las mujeres de Chile. Ustedes tienen que haber leído seguramente el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala la discriminación y la violencia contra la mujer como uno de los problemas más graves en América Latina, más acuciantes en América Latina. Y que denotan la persistencia de los abusos de poder respecto de las mujeres. Y por último, creo que es importante que demostremos una vez más que somos un país respetuoso de los derechos como emanan de la Constitución y que están consagrados por la legislación chilena y los tratados internacionales ratificados por Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Marta Maurás. Quisiera entregar la palabra a las colegas sobre estas dos intervenciones, porque la señora Marta Maurás me ha dicho que ella tiene que retirarse a las 10:30. Entonces, si ustedes requieren alguna información sobre la exposición, para antes de dar la palabra a los otros dos invitados. ¿Ofrecería la palabra a las colegas? Senadora Allende. Sí, bueno, agradecer por supuesto a nuestras invitadas su exposición y quizás señalar lo siguiente.
quizás ser más explícita en cuanto a las recomendaciones una vez que se hace la presentación, que viene el comité de admisibilidad, por decirlo así, que es muy riguroso como lo ha explicado. Dos cosas. Tres cosas diría yo. Primero, es importante decir que no es que llegar y... Es decir, que el comité no actúa de mutuo propio, sino que tiene que tener evidentemente un requerimiento. Que ese requerimiento, una vez que pasa por esta oficina, es muy importante que se tiene que efectivamente comprobar de que realmente no se ha aplicado la legislación nacional, porque de eso se trata, que la persona o la institución que llega a hacer la presentación tiene que efectivamente ampararse diciendo que no fueron protegidos sus derechos o no fueron cumplidos sus derechos acorde a una legislación nacional, y eso es sumamente importante. Yo diría, en el caso chileno, creo que lo acaba de señalar Marta Maurás, pero bueno ratificarlo, que creo que todos los preceptos que incluyen la convención, están cumplidos en Chile, incluido el más reciente, comilla, que es la posibilidad incluso de interrupción del embarazo por 3 causales, situación que antes nunca tuvimos, digamos, pero yo creo que no hay, esa es la pregunta que quería hacer. Uno, yo no creo que hay ningún aspecto de la convención que Chile no haya legislado. Lo segundo es también, la pregunta es si efectivamente estas recomendaciones que llegaran a hacerse en el caso que se compruebe que no se está aplicando esa legislación y por lo tanto cabe ese espacio, no son vinculantes, son recomendaciones, entiendo yo, producto de un diálogo, pero no es obligatorio. Entonces, eso también es importante establecer porque yo me recuerdo perfectamente haber intentado abrir esta discusión en la Cámara hace muchos años atrás, y el argumento permanente y constante era que nos iban a llevar a los tribunales, que estábamos entregando soberanía, que nos estábamos sujetando a los organismos internacionales, perdiendo la soberanía nacional, que nos iban a imponer política. En ese entonces el discurso sobre todo era mucho temor, comilla, a las políticas que supuestamente nos iban a obligar a la mujer, entre otras cosas, el aborto libre, se hablaba en esos términos, me acuerdo de la gente que se oponía, pero en fin, entonces me interesa que quede claro, hemos cumplido todas las políticas, no es vinculante, y estuvo muy bien que en las dos exposiciones explicar un poco qué consiste este carácter complementario, pero también el mecanismo de procedimiento, porque yo creo que eso despeja mucho de los temores que en algún momento se levantaron. Yo diría que eran bastante fantasmas que en algún momento se dijeron una y otra vez, que de alguna manera justificó, y simplemente, presidente, en lo personal, yo solamente quiero decir de que lo único que espero es que lo hagamos lo antes posible, porque a mí también me resulta completamente contradictorio, reconociendo que hemos logrado avances importantes en relación a la legislación de la mujer. O sea, tenemos una ley de cuotas, tenemos participación de la mujer no solo en los cargos de elección popular, en el mundo sindical. Hay algunas políticas que efectivamente la efectividad, a lo mejor la brecha salarial no es tan clara, pero otra cosa es que no tengamos la preocupación y que no exista, digamos, el interés, etcétera, 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 que son evidentemente avances en los derechos de las mujeres. Entonces yo solamente quería que me ratificaran las dos consultas. Vamos a dar palabra a la senadora von Baer y después, no sé, la senadora Proboste, la senadora... no, y ahí usted se hace cargo, cualquiera, Alicia o Marta, de las consultas. Senadora von Baer. Gracias, presidenta. Agradecer también las presentaciones. Yo tengo alguna, quizás en la misma línea de la senadora Allende. Yo entiendo de que acá cualquier persona puede decir que Chile no está cumpliendo. Y mi pregunta es específicamente respecto a si es que Chile no está cumpliendo con la legislación nacional o si es que Chile no está cumpliendo con el tratado. Porque me imagino que si es que Chile tiene que cumplir un examen, puede ser, y si es que no tomamos solo Chile, sino que cualquier país del mundo, puede ser que la legislación nacional no esté cumpliendo con el tratado y que se haga una reclamación respecto a que, salgámonos de Chile, a que el país no está cumpliendo con, la legislación del país no está cumpliendo con el tratado.
Entonces la pregunta es si es que puede venir de parte del comité una recomendación o una opinión respecto a la necesidad de generar un cambio legislativo en el país para adecuarse al protocolo, perdón, a la convención. Eso como primero, porque me imagino que no es solamente, porque si no, pienso que quizás es un poco inconducente tener este tipo de comité, porque obviamente si es que le da una recomendación o una opinión al país, quiere decir que el país algo no está cumpliendo, y eso puede ser en la aplicación de una legislación nacional, pero también que la legislación nacional no esté a la altura de lo que la convención, plantea. Eso es lo primero. Lo segundo es si es que se puede hacer una, no soy experta en derecho internacional, entonces no sé si es que estoy usando la palabra correcta, pero si se puede decir, hay un tema que queremos dejar fuera, que es lo que planteó el Ejecutivo, entiendo, la Comisión de Relaciones Exteriores respecto a que, eso, gracias. Si es que corresponde en este marco hacer una reserva o no corresponde, o si es que correspondiera, si es que tiene algún efecto práctico. Lo tercero es si es que cuando se hace una presentación frente al comité y el comité emite una opinión o recomendación, si es que eso después se puede traducir en cuando se rinde el examen de que en el fondo no se está cumpliendo. Y qué efecto tiene eso a la larga, porque si no tiene ningún efecto, entonces uno podría decir contrario sensu para que existe. O sea, algún efecto tiene que tener, porque de otra manera no tiene ningún sentido de que exista todo este proceso, más allá de que uno dice no se está entregando. Yo entiendo que no estamos entregando ningún tipo de autonomía, digamos, pero de alguna manera, si es que existe este comité, para algo existe, y por lo tanto algún efecto tiene que tener las recomendaciones que se realizan. Y lo otro, no sé si ustedes tienen información o nos pudieran hacer llegar, digamos, cuáles son los temas respecto a los cuales en general realiza opiniones o recomendaciones este comité. O sea, si uno dijera, a ver, revisemos cuáles son los temas respecto a los cuales en general el comité se ha pronunciado, cuáles son, no quiero que me entregue ningún detalle, pero así como una visión general de más o menos cuáles son los temas que se presentan y cuáles son las respuestas en general que entrega el comité. Eso, gracias, Presidenta. Senadora Proboste, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Yo quisiera partir agradeciendo a nuestras invitadas, tanto el apoyo de las organizaciones internacionales, del Foro Permanente de Política Exterior, de la señora Marta Maurassi también, de CEPAL, Alicia Frogman, no solo por esta exposición, sino porque ha habido una consecuencia durante tantos años de poder avanzar en eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres. Yo creo que eso es bien importante situarlo en la discusión que hoy día nosotros tenemos. Chile ya ratificó la convención hace muchísimos años, inclusive en dictadura, y lo cual nos resulta plenamente impresentable es que hayan transcurrido todos estos años en democracia y no hayamos podido ratificar el protocolo facultativo. Y la respuesta a ello es que aquí hay un sector en que no cree que efectivamente existe igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres. Y claramente esto es una deuda pendiente que tenemos no solo con las mujeres, sino también una deuda pendiente de quienes creemos en que la sociedad se tiene que jugar con otros valores y que el valor de la violencia, la discriminación, no puede seguir teniendo esta supremacía que ha tenido durante tantos años y que ha impedido, entre otras cosas, la ratificación de este protocolo. Y claro, es un tema que a lo mejor es complejo, pero cuando Chile presenta estos informes de la convención, porque Chile ha ratificado la convención, y hay elementos, y en esto, por su intermedio, presidente, pero
bien sencillo, digamos, pero una de las sugerencias que le ha hecho la Convención a Chile tiene que ver con consagrar en nuestra Constitución la igualdad entre hombres y mujeres. Y por lo tanto, para los países estas recomendaciones no son baladí, porque tanto es así que nosotros lo vemos que, si bien es cierto, no estaba en el programa de gobierno del actual gobierno, pero han presentado proyectos de ley el año pasado, en el marco de la Agenda de la Mujer, para incorporar una de estas recomendaciones que hace la Convención. Otras recomendaciones que hace para terminar con esta discriminación, en donde siempre el derecho del cuidado de los hijos, pensando en Sara Cuna, era de la madre, y también uno siente que hoy día se recoge por parte del Estado esta necesidad. Yo quisiera preguntar más bien qué es lo que ocurre respecto de otros elementos que no están presentes en la Convención, por lo tanto no forman parte, no están presentes en el protocolo, y que uno siente que a partir del avance y del consenso que hoy día existe es necesario mirar, y en donde Chile también ha legislado y puede ser parte de las propuestas que el propio Estado presente. Por ejemplo, el protocolo no dice nada respecto de derechos de las mujeres que están integradas a las Fuerzas Armadas. La Convención, a la Convención. Me enredé aquí, la Convención. Y nosotros hemos visto que hay situaciones de discriminación que es necesario poder abordar, y Chile ha tenido avances en esas materias. ¿Cómo al revés los estados pueden ir influyendo para que en los informes anuales la propia Convención vaya actualizando y vaya mirando nuevas formas de discriminación que a lo mejor no estaban en ese momento presente, así como también la Convención no decía nada respecto de situaciones de abuso en el ámbito educativo, de educación superior? Este Congreso ya ha legislado al respecto y creo que en eso es un avance. Entonces me gustaría preguntar cómo en esto puede ser de ida y vuelta, y sumarme sin duda a lo que nos han planteado nuestras primeras dos expositoras, es a la rapidez y a la fluidez que le demos también a este tratamiento del protocolo, Presidenta. Gracias, senadora Proboste. ¿Le voy a dar la palabra a Marta o a Alicia? Alicia, tiene la palabra. Gracias por los comentarios que hemos recibido y las preguntas. Yo simplemente quisiera hacer un alcance respecto de los mecanismos que son utilizados en estos exámenes, porque la senadora von Baer muy bien dice, bueno, si no pasa nada, ¿para qué sirven? Y quisiera dar ejemplo de exámenes que están fuera del ámbito de los derechos humanos, que yo conozco bastante bien. Por ejemplo, el examen de política comercial en la OMC. Efectivamente, acá se parte de la base que los distintos acuerdos de la Organización Mundial del Comercio han sido incorporados a la legislación nacional, al igual que pasa con otros tratados internacionales y convenciones. Y entonces, bueno, es el examen de política comercial, que tiene también especificidades, por supuesto, respecto del sistema de derechos humanos. Es una oportunidad también para los países, de escuchar cómo nos ven, ¿verdad? Y que es muy útil. Algo similar pasa también en la OCDE, donde también, digamos, a partir de las buenas prácticas y de la consolidación de las normativas a nivel internacional, ¿verdad? Hay un pronunciamiento, hay una evaluación de cuáles han sido los avances que se han hecho en medida de políticas públicas en la región. Bueno, la OCDE es un poco distinto, pero
porque es otro tipo de organismo, pero el examen de política comercial de la Organización Mundial del Comercio en realidad muestra una gran similitud en términos de mecanismo, ¿verdad?, con lo que ocurre en los comités de derechos humanos, y solamente puedo decir que ha sido una experiencia muy útil para Chile también en el proceso de negociación de acuerdos comerciales, y yo creo que es una instancia de aprendizaje. Bueno, disculpe, señora presidenta, que he tomado el ejemplo de otro tipo de acuerdos, pero realmente pienso que guardan, que el mecanismo, la lógica detrás guarda una similitud. Gracias. Señora Marta Moura. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a las señoras senadoras. Déjenme intentar contestar las preguntas vinculando un par de temas. En primer lugar, respecto de la pregunta de la senadora Allende sobre si en Chile la legislación sobre la mujer es suficientemente exhaustiva como para cubrir todos los aspectos de la CEDAW. En general, yo no soy una experta en legislación propiamente tal, no pondría mis manos al fuego de que puede haber elementos, pero yo lo que sí le diría, elementos que no pueden no estar cubiertos. Lo que sí le diría es que tenemos que recordar que la CEDAW, por supuesto, es de ¿cuántos años atrás? 30, más. Claro, 30 años atrás, y en consecuencia hay dimensiones de la vida a medida que hemos ido, ¿no?, desarrollándonos, que no necesariamente estarán cubiertos. La senadora Proboste hablaba de las mujeres en las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Ese es un elemento. Podemos pensar en cuáles son los efectos en las mujeres y en los derechos de las mujeres del cambio climático, que tampoco estaba contemplado. Sin embargo, sí es cierto que en Chile hemos avanzado enormemente en materia de respeto y protección de los derechos de las mujeres, sobre todo en cuestiones de discriminación. Yo diría que en general en América Latina y quizás en el mundo, menos en materia de la violencia contra las mujeres, porque ahí hay elementos que no son legislativos, ¿no?, que tienen mucho que ver con la cultura, la educación y la base patriarcal de nuestras culturas. Y entonces se entremezcla la legislación con la conducta, ¿no?, social. Pero yo le diría, sí, el aplauso del Comité de Derechos del Niño al último examen por Chile, ¿no?, sobre la aplicación, la implementación y la aplicación de la CEDAW es demostrativo de que eso es así, como usted lo señalaba. Pero además, respecto del procedimiento, perdón, una pequeña introducción, porque justamente en esa línea, porque que un poco relacionada con la inquietud que tenía la senadora Fombada, por lo siguiente. Yo creo que también me imagino que en el examen que se hace por el comité es sumamente importante ver igual hacia dónde va caminando. Obviamente que hay cosas hoy día, nosotros mismos hemos legislado hoy día mociones que han surgido, enhorabuena, y que estamos a punto de sacar de Gabriela, que para la violencia, que incluye el pololeo, en fin, ejemplos que obviamente en su momento probablemente no estaban relacionados a la violencia. Pero, por ejemplo, en el artículo 16 que habla de dar la igualdad a hombre y mujer en relación al matrimonio, en relación a la administración de bienes, algo que recién nosotros estamos discutiendo y que pretendemos cambiar en la sociedad conyugal y que la mujer pueda administrar libremente sus bienes. Entonces, lo que yo trato de decir es que probablemente en las líneas gruesas, sí, no los últimos hechos que la sociedad ha evolucionado y que han ido cambiando, pero las líneas gruesas yo creo que estamos, me imagino que el aplauso no era en vano, digamos, claro, porque efectivamente podemos demostrar que ha habido avances, incluido aunque no hayamos cambiado, eso es lo que trato de decir. No hay una ley nueva todavía sobre sociedad conyugal que cambie el hecho de que la mujer no pueda administrar libremente sus bienes, pero sí está el proyecto, entonces vamos en la línea correcta, a eso me refería, aunque todavía no sea ley. Muchas gracias, senadora. Y precisamente en ese sentido quiero contestarle a la senadora von Baer respecto de su pregunta sobre si cuando el comité admite, ¿no?, una queja,
lo hace respecto de la legislación, del cumplimiento o no de la legislación nacional o de las disposiciones del tratado. Bueno, yo entiendo constitucionalmente que en Chile, en la Constitución, el artículo 5, de hecho, establece que es deber de los órganos del Estado respetar y promover todos los derechos garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. En consecuencia, realmente no habría una discrepancia allí. Sin embargo, como hay una evolución evidentemente por parte de los estados, no solo Chile, de los estados en materia de ir mejorando la legislación respecto de un cuerpo de derechos humanos, es evidente que cuando se presentan las quejas, de hecho yo he leído algunas, y quería mencionarle algunos casos rápidamente. Cuando se presentan las quejas, se hacen respecto de tanto la legislación nacional como el articulado de la Convención, ¿no? Porque si no, no tendría sentido presentarlo ante un tribunal, no es un tribunal, es un comité de expertos internacional. Es decir, es respecto de la CEDAW, evidentemente. Ahora, el comité en su resolución, en sus recomendaciones, sí puede sugerir cambio legislativo, si es que este cambio no responde enteramente a juicio del comité, el estado de la legislación en el país. Por eso, además, yo señalaba que este tipo de procedimientos sirve muchísimo para ir reflexionando sobre cómo ir mejorando la propia institucionalidad, ¿no? Ahora, sin embargo, el protocolo facultativo, la aplicación del protocolo facultativo, el examen de una queja, no es el lugar para hacer eso. Es el examen del comité cuando el Estado presenta su informe sobre la aplicación del tratado. No la aplicación del protocolo facultativo, puede mencionarlo en el informe sobre la queja, ¿no?, usando el protocolo facultativo. Pero el lugar donde el comité va a establecer un diálogo y va a hacer recomendaciones sobre mejoramiento legislativo posible, va a ser en el examen sobre el tratado, no sobre la queja individual, ¿no? Y usted preguntaba además qué efecto tiene, ¿no?, el que se examine el tratado y se hagan recomendaciones. Pues primero mejorar, de todas maneras, hacer un diálogo y llegar a un acuerdo y unas recomendaciones sobre cómo mejorar la institucionalidad y el ordenamiento. Segundo, además, hay todo un proceso de comparación de estándares internacional, ¿no?, que es importante también. O sea, estamos mejor, estamos peor, ¿no? Cómo vamos caminando en nuestra región, en nuestra subregión o en el mundo. Y eso se hace permanentemente en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos. Y tercero, yo le diría, muy importante como efecto de estas recomendaciones, es que son educativas y empoderadoras, ¿no? Es decir, permiten a la gente, a las personas, ¿no?, que son sujetos de derecho, entender mejor cuáles son esos derechos. Y todos esos son efectos que no son necesariamente formales legislativos. Respecto de su pregunta sobre si se permite o no se permite una reserva, el protocolo facultativo no permite reserva. Lo dice explícitamente en su artículo, no me acuerdo cuál es. Por ahí lo tengo. ¿Cuál es? 17. Dice explícitamente. Sin embargo, la práctica, ¿no?, es que se introducen interpretaciones, de hecho se puede llamar declaraciones interpretativas. Cuba, por ejemplo, Cuba y Colombia ratificaron, pero establecieron que el procedimiento de investigación no se les aplicaba. Han sido los pocos. La verdad es que quizás tiene mucho que ver con las situaciones políticas específicas en cada uno de esos países, evidentemente, pero no tiene mucho sentido aprobar un protocolo cuyo instrumento es la investigación y la investigación por parte del comité y luego decir que no se aplica. No, es un poco darse vuelta en el aire, ¿no? Una
agregado acá el canciller en la Comisión de Relaciones Exteriores, lo que planteó es que el gobierno presentaría una declaración interpretativa en relación a un derecho específico, no un cuestionamiento del proceso de investigación misma. Digamos, un poco ese fue el mecanismo propuesto por el Ejecutivo. Y yo, de hecho, lo he consultado con expertas miembros de la CEDAW, y ellas, hay diferencias de opiniones, pero en general opinan que, francamente, no tiene mucho sentido, no les va ni les viene, por decírselo en chileno, el que se introduzca una reserva respecto del instrumento del comité. Ahora, una reserva como una declaración interpretativa, como la que podría proponer el Ejecutivo en Chile respecto de un aspecto de la legislación chilena, sí, claro que, por supuesto, obliga al comité. Claro, por supuesto. O sea, en el caso de si se hiciera una declaración interpretativa, como señaló el canciller, respecto de los derechos del que está por nacer, que es lo que se dijo en la Comisión de Derechos de Relaciones Exteriores, eso el comité evidentemente lo va a relacionar con el estado de la legislación chilena en esa materia y no va a ir más allá, no puede ir más allá. Y por último, para no alargarme y para contestar a la senadora Proboste respecto de las nuevas formas de discriminación, yo le diría que el sistema universal de derechos humanos, entre los cuales está por supuesto el interamericano, pero también el internacional de Naciones Unidas, es un cuerpo de obligaciones de los estados que ratifican, es decir, al ratificar el estado se obliga, ¿no? Es un cuerpo de obligaciones, pero también es un cuerpo de interpretaciones de la legislación a medida que va modernizándose el entendimiento, ¿no?, de los derechos. Y entonces los comités lo que hacen, además de su trabajo de examen, es que ellos explican a la luz del desarrollo contemporáneo, ¿no?, los derechos. Le pongo por caso el tema de la violencia. Bueno, quizás en el Comité de Derechos del Niño, la Convención de Derechos del Niño no hablaba del sector privado y de las empresas, pero el Comité de Derechos del Niño hace todo un trabajo en consulta con numerosas organizaciones civiles, de gobierno, etcétera, respecto de cuáles serían la situación de los derechos del niño enfrentados a la acción del sector empresarial, y entonces establece recomendaciones respecto de cómo podría, ¿no?, las empresas referirse y respetar los derechos de los niños respecto de la debida diligencia, etcétera. Se lo pongo como ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias a Marta y a Alicia por estar acá, por entregarnos conocimientos y experiencias efectivas, concretas, en relación al protocolo facultativo, que por cierto estamos empeñadas en que después de 18 años sea una realidad, pues estamos muy, muy al debe a nivel nacional y también internacional. Así que muchísimas gracias por la intervención, por estar acá. Y por cierto, estaremos en consulta si es que en la tramitación tenemos algunas dudas. No, por favor. Sí. Muchas gracias a ustedes. Vamos a entregar la palabra entonces al señor Nicolás Rodríguez, profesor de Derecho Internacional, Universidad del Desarrollo y director ejecutivo de Comunidad y Justicia. Tiene la palabra, don Nicolás. Bueno, primeramente agradecerle esta nueva invitación para poder exponer aquí en la Comisión de la Mujer, por intermedio de usted, Presidenta, y agradecerle también la presencia a todas las senadoras hoy día presentes. La verdad es que corría el año 2001. Voy a retomar algunas cosas que lamento que tanto la señora Marta como la señora Alicia, entiendo que por su horario tengan que quedarse, pero me habría gustado mantener algún tipo de debate. Luego, por supuesto, a seguir apoyando en este proceso de legislación. Bueno, corría el año 2001 y el 6 de marzo de ese año ingresa al Congreso Nacional el protocolo facultativo del CEDAW, pasando a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y la verdad es que en menos de un semestre, cerca de 5 meses, pasó rápidamente a discutirse el Senado.
como bien dijo Alicia Frogman. Muchas gracias. La señora Alicia Frogman. De esto ya han pasado casi 19 años. Escuchaba a la señora Marta decir, ¿cómo hemos dejado pasar 18 años? Yo me pregunto, ¿por qué hemos dejado pasar 18 años? Entonces, quiero analizarlo desde el otro punto de vista. ¿Qué ocurrió entre medio, entre tantos años de nuestra historia política nacional, que no se ha aprobado este protocolo? Lo que es claro, y razón la que hoy día nos encontramos aquí, es que este protocolo no fue aprobado. Pero lo que también es imprescindible recalcar es que tampoco se ha impulsado. Es decir, no solo no se ha aprobado, sino que tampoco se ha impulsado. Veamos el porqué. Como todos los aquí presentes, conocemos bien la historia de nuestro país y sabemos bien es quién han presidido o gobernado a través del sistema presidencialista que hoy nos rige a partir del año 2001, cuando se presenta este protocolo facultativo del CEDAW. Solo por mencionarlo, sé que todos sabemos la historia, pero entró con el presidente Ricardo Lagos, luego la presidenta Michelle Bachelet, el presidente Sebastián Piñera I, luego Michelle Bachelet II y luego ahora actualmente Sebastián Piñera II. Lo que estoy diciendo no es un argumento al azar, sino que lo vamos a entender pronto. El resultado que podemos desprender de todos estos años, con gobiernos de diferentes sectores políticos, o sea, vemos que esta historia de 19 años ha tenido ambos sectores políticos, y en todos ellos no se ha aprobado, y menos aún se ha impulsado este protocolo. Vemos entonces que no ha existido una real voluntad política de ninguno de los sectores en lograr un acuerdo. Más allá del debate político que se puede generar en el Congreso Nacional, debemos analizar por qué tanto el 2001 como el día de hoy existen razones suficientes como para oponerse a la aprobación de este protocolo. Incluso más, de detenernos en los reales efectos políticos y aún más observar los efectos jurídicos que tendría la aprobación de este protocolo. Por supuesto que nosotros estamos muy de acuerdo con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos y la defensa que ustedes, senadoras, han tenido de eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. En eso estamos totalmente de acuerdo y creemos que es el camino a seguir. Pero veamos por qué oponernos a este protocolo y mantenernos con lo que hoy existe, que es la Convención. ¿Por qué oponernos al CEDAW? El mismo se presenta como un organismo promovedor de los derechos humanos. Hasta el momento estamos todo perfecto. Claro está que todos buscamos una mayor protección de los derechos humanos. Pero ¿a qué costo buscamos esta protección? Se ha mencionado que de hacerlo podríamos perder el debate nacional. Estoy totalmente de acuerdo. Y una parte de nuestra soberanía. Ahí podemos discutirlo. Veamos si es posible que esto ocurra. Quiero citar lamento que ya no esté, a la señora Marta Mourá, que ella dijo que citó la Constitución, artículo 5º, inciso 2, que dice: es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile, diciendo que Chile está obligado a respetar los tratados internacionales. Estamos muy de acuerdo, y a respetar lo que ellos se dicen. Pero de leer la Convención, en ninguna parte se habla del derecho al aborto, por ejemplo, o el derecho al aborto libre, por ejemplo. Pero a pesar de eso, el comité sí lo ha propuesto. O sea, estamos muy de acuerdo, debemos respetar la Convención, lo que dice la Convención, lo que textualmente dice la Convención. El problema está que el comité luego lo interpreta y nos recomienda cumplir con ciertos derechos que la Convención diría. Tenemos que ver si la interpretación está acorde a lo que nosotros como nación y como política nacional estamos de acuerdo que debemos respetar. Respetar los tratados internacionales, por supuesto, la Constitución lo dice y un imperativo del capítulo 3 de la Constitución. Pero respetar lo que la interpretación del comité lo dice, tendríamos que debatirlo. Discrepo, habría que debatirlo. Hoy nuestro país no le ha reconocido el comité CEDAW en mayores atribuciones. Pero a pesar de esto, desde su posición, el comité no ha escatimado en dar ciertas recomendaciones a Chile. Hago el gesto de las comillas porque vamos a ver qué tipo de recomendaciones ha hecho. Es precisamente el año 2018, el año recientemente pasado, que nos propuso una serie de recomendaciones. ¿Qué recomendaciones, me pregunto? Porque, como decía la señora Marta Mourá, debemos respetar el Tratado Internacional, o la Convención, estoy de acuerdo. Pero estas recomendaciones que ha hecho, por dar modo de ejemplo, recomendamos a Chile el aborto libre. Puedo citar cada una de las recomendaciones, no sé si es necesario, las puedo dejar también o enviar a correo electrónico. Se recomienda la aprobación del matrimonio homosexual, la legislación sobre la adopción de parejas del mismo sexo, entre otras. Está bien, podemos estar a favor o en contra de cada una de estas recomendaciones, pero lo que estamos claros es que estas políticas, a favor o en contra que estemos, depende de la legislación chilena y del debate que se dé en esta mesa y en este Congreso. Si vamos a aprobar el matrimonio sexual, si vamos a aprobar el aborto libre, podemos estar a favor o en contra, nuestra posición es más o menos clara, pero que sea aquí el debate.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos una democracia representativa. A ustedes lo elige la nación de Chile. Y el debate se dará aquí. Es decir, en el Congreso es quien debe presentarse y batirse, no debiendo existir una presión por un organismo internacional. Vamos a batir si existe una presión. Podría decirse que no es una presión, que lo escuché de la señora Alicia Frohman, que son recomendaciones, opiniones, no una obligación. Pero debemos de ser conscientes que la historia de nuestro país, y a Dios gracias, Chile es un país diferente con estas recomendaciones y normalmente las cumple. Lo podemos ver, como bien dijo la senadora, que casi toda esta materia ya están en la ley chilena. O sea, no habría gran novedad. Bueno, de esta diferencia deja de ser necesaria una vez que se aprueba el citado protocolo, pues luego de la aprobación ya no lo haríamos de respeto o deferencia, sino que hablaríamos del cumplimiento de una obligación, hago comillas porque no es una obligación propiamente tal, una obligación emanada de una fuente subsidiaria del derecho internacional, o el soft law. Si bien es una obligación pura y dura, no se nos obliga a cumplir, bien sabemos que por deferencia internacional uno cumple de todas maneras y la presión política interna a adecuarnos a una realidad internacional es bastante fuerte. Es decir, no se obliga, pero debemos adecuarnos a los estándares internacionales que están promoviendo. El problema es que estos estándares internacionales o este protocolo no reconoce las diferencias socioculturales regionales o las diferentes realidades nacionales y los pareceres de la voluntad soberana de la nación. De esto entiendo que se hace más cargo Daniela Constantino en su próxima presentación. Entendamos cuáles son las diferencias culturales que hay. No podemos ser tratados todos los países de la región o los países del mundo de igual manera. La realidad sociocultural, económica, de ejemplo Francia o Dinamarca, como citó la señora Marta, no es la misma que la chilena. Los conflictos o la violencia que sufre la mujer chilena no es la misma que la francesa. Y quizás por ahí tenemos que preocuparnos más por a través de una política pública que simplemente con aprobar un protocolo internacional. Si nos detenemos un momento en lo recientemente recomendado por el Comité CEDAW, lo que mencioné anteriormente, ya ha realizado a nuestro país, notamos muestras claras de exceso de atribuciones. A pesar de no haberlo ratificado, o sea, estos 19 años no ha escatimado en dar recomendaciones. Esto no es todo, dado que el mismo comité ha invitado a, ojo, la creación de ministerios y servicios públicos, ha ordenado la dictación de ciertas leyes, las que mencioné anteriormente, ya ha recomendado materias sobre los DESC o Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es por tanto indiscutible que el comité se inmiscuye en materias propias de la soberanía chilena. No es que perdamos la soberanía, pero se inmiscuye en materias propias de la soberanía chilena. Al exigir cambio en la legislación, exigir cambio en los reglamentos e incluso cambios de carácter judicial. Materias que dependen única y exclusivamente de la deliberación pública nacional. E incluso más, sus propuestas irrogan gastos a nuestro presupuesto anual. O sea, algo que no mencionaban las dos exposiciones anteriores es que aceptar estas propuestas del Comité CEDAW irroga gastos. Crear un ministerio irroga gastos. Crear un servicio público irroga gastos. Y no solo eso, si vamos a hablar de gastos, la mantención del comité requiere un pago anual de cada uno de los países que han ratificado para mantener el comité. O sea, hay otro gasto que irroga, que tampoco fue mencionado, por si vamos a hablar de materia económica. En resumen, al aprobar el protocolo del CEDAW, que ejerce toda su presión sobre el debate nacional, lo que está claro es que corresponde que estas sean debatidas por los diputados y senadores aquí. Lo quiero recalcar, sé que ya lo dije, pero que corresponde que esta materia sea debatida aquí, a través de una política pública, tal vez. No por un organismo internacional, organismo que por lo demás se excede en sus atribuciones, como ya hemos dicho, tal vez majaderamente. Esto sin mencionar las posibles nuevas interpretaciones de la convención que fiscaliza. Es decir, sabemos lo que firmamos, no sabemos cómo se interpreta en 5 años. Sabemos que el protocolo CEDAW fue en el año 99, traído al Congreso en el año 2001, pero no sabemos cómo se interpreta y hemos visto que las interpretaciones año a año son más extensivas. No dice aborto, pero bueno, el comité dice aborto. Luego dice aborto libre y recomienda a Chile que lo haga. No está mal que lo haga, pero creo que depende del debate nacional. Como bien dijo la señora Alicia Frohman en su posición, ¿qué es lo que busca esta convención del CEDAW? ¿Qué es lo que busca esta interpretación? Lo dijo textual, ampliar el alcance de estos derechos. Lo dijo la señora Alicia Frohman. Lo que busca estas interpretaciones son ampliar el alcance de estos derechos. En resumen, sabemos que firmamos, sabemos que ratificamos, no sabemos qué va a decir en un par de años. De rechazarse el protocolo,
El comité mantendría, por tanto, sus facultades actuales, lo que preguntaba la señora Ena Bombaer, como son el hacer recomendaciones al país, los correspondientes consejos, los cuales ya hemos mencionado anteriormente. Chile cumple con deferencia y respeto internacional, es decir, mantenemos el sistema actual, no hacemos recomendaciones, Chile dicta leyes, tal como lo estamos haciendo en los últimos 19 años. Así cuidamos nuestra soberanía, como mencioné, no es que se vulnere totalmente, pero se inmiscuyen, y el debate público que se da en esta mesa. En caso de aprobarse el protocolo del CEDAW, sin hacer ninguna prevención o declaración, que es lo que preguntó la señora Ena Bombaer sobre estas reservas que voy a mencionar, el comité CEDAW podría constituirse en un órgano cuasi jurisdiccional. No es que nosotros inventemos la palabra cuasi jurisdiccional, sino que el mismo comité CEDAW la ha expresado en sus recomendaciones. Seremos un comité cuasi jurisdiccional porque conocen de las denuncias que se le hagan personalmente, como bien mencionó la señora Marta Mouras. ¿Qué es lo que pasa? Que dado el segundo establecido en el artículo 8º y 9º de este protocolo, se podrán recibir las denuncias de los particulares y solicitar información a Chile respecto de dichas denuncias. Por tanto, su opinión constituye una fuente subsidiaria de derecho internacional. Se presenta la denuncia y luego ellos hacen las recomendaciones y piden informe al país periódico. Entonces, podemos presentar una declaración interpretativa, que fue lo que dijo la señora Marta Moura. Quizás el Ejecutivo presenta una declaración interpretativa y con eso zanjamos el problema. No es tan así, desde nuestro punto de vista. Se ha dicho que todos los posibles riesgos asociados a su aprobación se resolverían con una declaración interpretativa del Ejecutivo. La verdad, esto está lejos de la realidad. Y cito, ¿qué es una declaración interpretativa? La declaración interpretativa corresponde a una declaración unilateral hecha por un Estado o por una organización internacional con el objeto de precisar o aclarar el sentido o alcance de un tratado internacional o de algunas suposiciones. La declaración interpretativa únicamente buscaría aclarar el alcance de una disposición. ¿Qué es lo que pasa? Si nos encontramos frente a una declaración interpretativa o una reserva, tenemos que distinguir, porque se pueden dictar declaraciones interpretativas por los Estados, que más bien son una reserva medio cubierta en declaración interpretativa. Depende entonces de la lectura que se haga de esta declaración interpretativa y determinamos entonces cómo entendemos sus palabras para saber si es una declaración o es efectivamente una reserva. Se hace a través de la lectura de buena fe de cada una de las palabras según su sentido natural y lógico. Si una declaración interpretativa parece ser una reserva, será entendida entonces como una reserva. ¿Qué es lo que ocurre? Que determinadas convenciones o protocolos prohíben las reservas. Y si la declaración interpretativa es considerada reserva, entonces esta carece de validez y no es tomada en efecto. ¿Qué es lo que pasaría en el caso chileno? Que esta declaración interpretativa podría ser entendida como reserva, por tanto no tiene ninguna validez porque el artículo 17 de la misma convención lo prohíbe explícitamente. Protocolo, cometí el mismo error que la senadora. El protocolo, no la convención. El problema es que algunos tratados prohíben la reserva en conjunto, eso se lo mencioné, y en su artículo 17, se los quiero leer para que no crean que una sacada de contexto mío, lo dice textual. No se permitirá reserva alguna al presente protocolo. Entonces, la declaración interpretativa del Estado de Chile, entendida como reserva, no tiene ninguna validez. Ahora, si el Ejecutivo redactara una nueva declaración interpretativa más completa, con limitaciones al comité, no solo respecto a los derechos a la vida, como lo quiera hacer, tal vez podría hacer una declaración más clarita, únicamente como declaración interpretativa, en la que mencione las políticas de gasto fiscal, la adopción y todas las materias que uno quisiera tener cierto cuidado con esta interpretación evolutiva que hemos estado observando. Ahora, también se podría incorporar una declaración de no reconocimiento y competencia del comité. Esta otra declaración, no es la declaración interpretativa, es una declaración de no reconocimiento de la competencia del comité. Y esto lo establece el artículo 10º del mismo protocolo. ¿Qué es lo que dice? La declaración que sí permite el protocolo en su artículo 10º, ¿qué dice? Paso a leer. Todo Estado parte podrá al momento de la firma o ratificación del presente protocolo o de la adhesión a él declarar que no reconoce la competencia del comité establecida en el artículo 8º y 9º. ¿A qué se refiere el artículo 8º y 9º? Estas denuncias por casos de violaciones, que el Estado solicite un informe que se presente en el plazo de 6 meses. Chile podría decir, mire, como el caso colombiano que mencionó la señora Marta Moura, nosotros estamos de acuerdo con el protocolo, pero respecto al artículo 8º y 9º, nosotros no queremos ser parte, déjennos fuera. Pareciera una solución. El problema es que no es tan así. ¿Por qué? Porque esta declaración de no reconocimiento de competencia no es general, es solo el artículo 8º y 9º, no de todo el protocolo. Y además, según lo dicho, el mismo artículo 9º puede ser dejado sin efecto en cualquier momento. Dice, todo Estado parte que haya hecho una declaración con arreglo al párrafo
primero del presente artículo, podrá retirar esta declaración en cualquier momento previa notificación del secretario general. Es decir, el Estado, el gobierno, pero hablo del Estado, presenta una declaración de no reconocimiento de la competencia del artículo 9, octavo y noveno, pero cambio de gobierno se puede dejar sin efecto. O sea, volvería a tener el protocolo aceptación completa. Consideramos entonces que en resumen, que no debemos aprobar el protocolo facultativo SEDAW, sino que es por medio de políticas públicas que debemos resolver los conflictos internos según nuestra realidad económica, según nuestra sociocultura nacional, porque no somos igual que Francia, no somos igual que Japón, país que tampoco ha ratificado el protocolo, y debemos mantener nuestra independencia política, porque los debates, según mi parecer, nuestro parecer, se dan aquí. Si entregamos el debate nacional a una organización internacional que está ajena a nuestra realidad, a nuestra visión, que tiene una visión política única, si bien esta no tiene poder coercitivo, sabemos que la presión política que se ejerce tanto nacional como internacionalmente haría que la diferencia sea aún mayor y sea un cumplimiento obligatorio, hago entre comillas, de una recomendación nuevamente entre comillas. Nada más que eso, agradecerle la posibilidad de presentarme. Una consulta, porque después ya estamos en la hora, tengo la palabra a la señora Daniela Constantino. Me gustaría preguntarle al profesor Nicolás Rodríguez, porque estoy leyendo el informe de recomendaciones de la CEDAW, así que me puede indicar la página en donde el CEDAW recomienda a Chile el aborto libre, que él señaló. Me gustaría también que indicara la página en donde el protocolo de el comité de la CEDAW recomienda el matrimonio homosexual, porque revisando el informe aparecen 3 menciones referidas a temas que estén vinculados al mismo sexo. Una que dice relación con, y lo leo textual, en la página 23, matrimonio y relaciones familiares, dice: el comité observa la declaración de la delegación en la que informa de que se encuentra ante el Senado un proyecto de ley sobre uniones de hecho que incluye relaciones entre personas del mismo sexo. Al comité le preocupa profundamente que siga habiendo legislación que discrimina a la mujer en lo que se refiere a la administración de los bienes matrimoniales, y reitera su preocupación de que está pendiente desde el año 1995 la reforma legal de esta cuestión. Y luego hace referencia en la página 49 al matrimonio y relaciones familiares. Dice: dando cumplimiento, en el número 148, dando cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por el comité con fecha 22 de octubre del año 2015, entró en vigencia la ley 20.830 que crea el acuerdo de unión civil. El principal objetivo de esta normativa es regular las relaciones de vida y bienes de las personas unidas en convivencia que no tienen vínculo matrimonial, incorporando a aquellas personas del mismo sexo. Y luego habla respecto de, en la página 77, del acuerdo de unión civil, que es parte de la presentación que hace la delegación, pero no encuentro la recomendación. Entonces me gustaría que usted, dado que lo afirmó acá en la comisión, que nos diga las páginas de la recomendación. Primero agradecer la pregunta. Como digo, podemos estar a favor o en contra de este tipo de recomendaciones y este tipo de legislaciones. Eso lo dejo al debate aquí. No he expresado mi postura directamente, sino que las recomendaciones que sí se han hecho. Y a la pregunta, puedo enviar una minuta que tengo sobre cada una de las recomendaciones que mencioné, diseñando la página, boletín y recomendación que ha hecho. Se la puedo enviar al correo sin ningún problema. Pero le puedo citar, por ejemplo, que lo dijo, este comité sí ha hecho bastantes veces recomendaciones a Chile referidas a la legislación del aborto libre. Por ejemplo, la vez más reciente en el comité CEDAW, observaciones finales sobre el 7º informe periódico Chile, del 14 de marzo de 2018 en la página 16. Entre ellos, dice, el comité le preocupa lo siguiente: la legislación vigente no incluye disposiciones claras sobre el derecho a la filiación y patria potestad para parejas del mismo sexo y no permite que los procedimientos de adopción reconozcan a ambos progenitores. Ahí tenemos ciertas recomendaciones sobre matrimonio y adopción. Esas son las palabras textuales. Y hay recomendaciones también en la página 12 y 13, en la página 15. La minuta no tengo ningún problema para no quitarle más tiempo a la presentación de Daniela Constantino. La puedo enviar sin ningún problema. Podemos estar a favor o en contra, pero son las recomendaciones textuales. Sería muy bueno. A mí lo que me preocupa, el prurito del gobierno. Yo entiendo que ha habido 19 años en que varios gobiernos tenemos transversalmente responsabilidades, pero hay un prurito de defensa de soberanía
en materias medioambientales y en materia de derechos de las mujeres. Porque en materia de tratados internacionales la soberanía se olvida. Hoy día el 90% de los derechos de agua en Chile son de transnacionales. Entonces yo no entiendo, hay un desequilibrio muy grande. Me gustaría que después se explicara cuál es la filosofía que hay detrás del gobierno, en el sentido de por qué en tratados internacionales, TPP, que podemos discutir, que se entrega una soberanía muy grande a supuestos tribunales internacionales, que en materia de agua no haya ninguna preocupación de que si hay una guerra, Chile no es propietario del agua, el Estado. Entonces, de verdad, hay un desequilibrio que después a lo mejor podemos, desde el punto de vista doctrinario, de visión de construcción de sociedad, discutir, pero en materia de derechos de las mujeres y resguardo medioambiental, el gobierno se ha resistido a firmar el Tratado de Escazú. Se resiste hoy día también a que avancemos en materia del protocolo facultativo en la CEDAW. Entonces, hay ahí una diferencia, por eso se explican los 19 años y debilidades de gobierno de la centroizquierda de avanzar también en este sentido, que hoy día, por cierto, estamos decididos a avanzar. Yo le voy a dar la palabra a la señora Daniela, pero que si no vamos a romper la hora. Entonces tengo que darle a la señora Fombay, que me está pidiendo, y a la senadora Allende. Ah. Sí. Y la Comisión de Gobierno tiene que entrar. Señora Daniela va a tener poquito tiempo, desgraciadamente, pero la vamos a escuchar en estos 5 minutos. Buenos días, honorables miembros de esta comisión. Mi nombre es Daniela Constantino. Vengo en representación del abogado Tomás Enríquez, abogado por la Universidad de Georgetown. Agradezco por su intermedio, Presidenta, la posibilidad de que nos haya invitado a exponer esta comisión. Bueno, sin duda, en los últimos meses se ha generado un debate realmente controversial en torno a la ratificación del protocolo facultativo CEDAW. Algunas personas argumentan que, pese a los avances en materia de equidad de género, es necesario que Chile ratifique el protocolo CEDAW para la consecuente defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Sin embargo, la práctica a nivel nacional e internacional nos demuestra lo contrario. Chile no debe ratificar el protocolo facultativo CEDAW. A continuación, dividiré nuestra presentación en 3 partes. Primero, la práctica a nivel internacional ha demostrado que la ratificación del protocolo facultativo CEDAW no es la opción más adecuada para la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. El impacto de un tratado internacional puede ser medido de dos maneras. Primero, por su aceptación y segundo, por su implementación. Respecto de la primera, actualmente, de acuerdo con datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 187 estados son parte de la Convención CEDAW. En contraste, solo 112 estados son parte del protocolo facultativo CEDAW. 3 estados no han firmado ni ratificado el protocolo facultativo y 3 estados no han firmado el protocolo facultativo, pero no lo han ratificado, y 72 estados no lo han firmado ni lo han ratificado. Lo anterior nos podría llevar a considerar que el protocolo ha tenido un importante nivel de aceptación a nivel internacional. Sin embargo, respecto de su implementación, existen diversas críticas. Una evaluación llevada a cabo por el Ministerio de Justicia del Reino Unido en el año 2008 hizo las siguientes observaciones. Primero, que el razonamiento del comité era imprevisible. Segundo, que había tenido un impacto muy bajo en la formulación de políticas. Y tercero, tal como mencionó la exembajadora ante la ONU, Marta Mauras, dicho informe también establecía que a pesar de las previsiones, el uso del protocolo por parte de organizaciones no gubernamentales había sido limitado de lo que en un principio se hubiera esperado, y solo raramente se había utilizado el derecho a la denuncia. Asimismo, encontró que había habido algún éxito limitado respecto de la aplicación del protocolo. Sin embargo, destacando la importancia de las políticas efectivas para proteger a las mujeres de la violencia doméstica y de la esterilización forzosa, pero que fuera de estas áreas, el protocolo no había llevado a un avance en la promoción de los derechos de las mujeres que fuera real y significativo. Por otra parte, tomando en consideración los antecedentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual es considerada como el fundamento de las normas internacionales sobre derechos humanos,
Si bien, en un principio, los órganos de tratados de Naciones Unidas fueron creados con la intención de aplicar las distintas convenciones sobre derechos humanos de manera más efectiva y prevenir con ello futuras violaciones a los derechos perpetradas por los Estados, la realidad es que hoy en día dichos órganos se han alejado drásticamente de su posición de facilitador o garante, imponiendo sus propias interpretaciones de la Convención, las cuales con frecuencia genera de manera deliberada y arbitraria, sin tomar en consideración el contexto cultural y social de todas las naciones miembro de la ONU. Si bien la intención del protocolo y su lenguaje en principio no parecen ser nocivos, su lenguaje es amplio y poco preciso, lo que exige un importante trabajo interpretativo por parte del comité para determinar el contenido y alcance de sus disposiciones y la aplicación de estas mismas a los casos concretos. En la actualidad, estos comités, lejos de defender y promover la defensa de los derechos humanos, se han abocado a la misión de imponer una visión única en la forma de percibir y ejercer los derechos humanos en todo el mundo. El problema radica en que esta visión limitada contempla, en su mayoría, únicamente el contexto y la realidad social de la mayoría de los países occidentales, la cual dista drásticamente de la realidad social y cultural que se vive en el resto del mundo. El principal problema de atribuirle tantas facultades a estos órganos radica en el hecho de que siguen una agenda marcada por ellos mismos que fracasa completamente, puesto que no ejecuta su tarea principal, que en principio debería ser analizar estado por estado a fondo la situación de derechos humanos que se vive, el contexto social, cultural, político y económico, y velar así por formular recomendaciones específicas, caso por caso, que se adecúen a las circunstancias de cada país y busquen solucionar de fondo los problemas a los que se enfrentan las mujeres al momento de ejercer o hacer valer sus derechos, en vez de formular recomendaciones que lo único que pretenden es homologar. Los comités de derechos humanos no pueden seguir considerando que lo que resulta mejor para un país de derechos humanos, en cuestión de derechos humanos, tomando por ejemplo a Francia, sería lo mismo que debería de implementarse en Irlanda, siendo que ambos son dos países occidentales, las realidades sociales y culturales que cada uno vive son realmente distintas. Segundo punto. En los últimos años, los distintos órganos de tratados de la ONU realizan con mayor frecuencia actos ultravires, es decir, actos que se alejan del mandato que originalmente les fue conferido. Un ejemplo claro de ello es la redacción del Comentario General número 36 sobre el derecho a la vida del Comité de Derechos Humanos, en el cual una fracción importante de estados, de organizaciones civiles y de académicos se opusieron a las restricciones que proponía el comité respecto al derecho de la vida, que era el aborto y la eutanasia. No obstante, en la redacción de este comentario general, el comité decidió ignorar dichas posturas e incluir como limitante la eutanasia y el aborto al derecho a la vida. Otro ejemplo clave y muy emblemático es lo ocurrido en la sesión 114 del Comité de Derechos Humanos, en donde mientras se discutía el contenido y alcance del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la delegación del Estado de Canadá se pronunció en contra de las interpretaciones que en ese momento estaba haciendo el comité respecto del pacto, a lo cual el presidente del comité, Fabián Salvioli, en su presentación final dijo que los que tenían la última palabra respecto de la interpretación del pacto eran los miembros del comité y no los estados parte. En ese sentido, también cabe destacar que en el año 2001 el Comité de Derechos Humanos decidió que podía examinar el historial de derechos civiles y políticos de un país sin que éste presentara su informe y además incluso sin la presencia de la propia delegación del Estado. Todo lo anterior ha generado un descontento entre la mayoría de los miembros de la comunidad internacional respecto del actuar de estos comités y a considerar que se exceden en el uso de sus facultades que le han conferido, por lo que recientemente, en el año 2012, con 87 votos a favor, 0 votos en contra y 66 abstenciones, en el seno de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, se adoptó la resolución 66-254, con el objetivo de regular y fortalecer el funcionamiento adecuado de los distintos comités de derechos humanos.
La adopción de dicha resolución muestra que la mayoría de las naciones del mundo concuerdan en que hay que mejorar el fortalecimiento de los comités, pues actualmente sus funciones se alejan del mandato que originalmente les confirieron, interpretando las convenciones o pactos a su conveniencia y generando así obligaciones para los estados que resultan ser amplias o distintas a las que originalmente acordaron. Y tercer punto, si lo que Chile realmente pretende es la adecuada protección, promoción, defensa y garantía de los derechos de las mujeres, la ratificación del protocolo facultativo no es la solución. El problema está en creer que un órgano internacional va a solucionar los problemas internos de cualquier país. Para que estos problemas encuentren solución, se tienen que atacar de raíz, de adentro, y eso es justamente lo que reconocían los redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nadie mejor que las naciones mismas podían implementar y promover el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Chile no necesita que un comité internacional que no toma ampliamente en consideración su contexto interno venga a decirle lo que debe o no debe hacer para dar una solución eficaz a los retos a los que se enfrentan las mujeres. Chile lo que necesita es hacer un ejercicio de introspección y desarrollar e implementar medidas adecuadas al contexto específico que se vive a nivel nacional. Si Chile como país aún no es 100% capaz de tomar en cuenta todas las realidades sociales que convergen en un mismo territorio para dar solución a todos y cada uno de los retos, consideramos que es muy inconveniente pensar que un comité que ni siquiera recoge o toma en consideración estas realidades tan distintas que corresponden a un solo país va a lograr solucionar de manera más eficiente que el Parlamento o el gobierno mismo los retos a los que nos enfrentamos las mujeres en este país. En vez de erogar una importante fracción del gasto público al mantenimiento de este comité y a la implementación de sus recomendaciones en Chile, lo que deberíamos estar haciendo es pensar más estratégicamente y abocar estos recursos, tiempo, trabajo y análisis al diseño e implementación de políticas públicas que ataquen estos problemas de raíz y den a las mujeres una solución y protección efectiva de sus derechos, que es justo lo que todas las mujeres merecemos. Por todo lo anterior, consideramos que Chile no debe ratificar el protocolo facultativo CEDAW. Muchas gracias. Muchas gracias y tenemos que desalojar porque ya está la Comisión de Gobierno casi instalándose en esta sala. Le agradecemos mucho a nuestros dos expositores y, por cierto, por favor, la señora Daniela, que nos pudiera dejar su intervención, también enviar los documentos que ha planteado don Nicolás. Absolutamente. Muchísimas gracias y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.